A veces confundimos la grandeza con la arrogancia. Pensamos que quien levanta la voz es más fuerte, que quien gana más vale más, y que quien manda sabe. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo contrario. Hoy te contaré la historia de un hombre llamado Esteban y cómo perdió todo. No por falta de talento, sino por exceso de orgullo. Esteban era el tipo de persona que parecía tenerlo todo. Un despacho elegante, un coche caro, un traje que brillaba incluso bajo las luces del cansancio. A sus 38 años había escalado hasta lo más alto de la empresa donde trabajaba. Todos lo respetaban, o al menos eso creía. Cuando entraba en una sala, el silencio lo seguía. No porque inspirara admiración, sino porque inspiraba miedo. Para Esteban, la humildad era una palabra de perdedores. Los humildes no llegan lejos, solía decir. Y cada vez que alguien intentaba aconsejarlo, respondía con la misma sonrisa fría. Si no estás donde yo estoy, no puedes enseñarme nada. Un día llegó a la empresa un nuevo empleado, un joven llamado Mateo. Tenía poco más de 22 años, una mirada tranquila y un hábito extraño. Escuchaba más de lo que hablaba. Mientras todos intentaban impresionar a Esteban, Mateo simplemente observaba, y eso lo irritaba. ¿Por qué me miras así?, le preguntó Esteban un día con tono cortante. Porque quiero aprender, respondió el joven. Esteban soltó una carcajada. ¿Aprender de mí? Tendrías que trabajar 20 años para estar a mi altura. El muchacho solo sonrió. Entonces empezaré hoy. Aquella frase tan simple le dolió más de lo que admitió, porque en el fondo Esteban sabía que algo en él se había detenido hace mucho tiempo. No aprendía, no escuchaba, solo mandaba. Los meses pasaron y las cosas empezaron a cambiar en la empresa. Mateo se ganaba el respeto de todos, no por su rango, sino por su forma de tratar a las personas. Escuchaba al conserje como al director, agradecía cada oportunidad, reconocía sus errores y trabajaba con una sonrisa serena. Mientras tanto, Esteban sentía algo que no conocía: incomodidad. Veía cómo el equipo prefería acercarse a Mateo para pedir consejo, cómo las ideas del joven eran escuchadas, cómo su presencia traía calma donde él solo había impuesto tensión. El respeto que Esteban exigía. Mateo lo inspiraba sin pedirlo. Un viernes por la tarde, durante una reunión importante, la arrogancia de Esteban alcanzó su punto máximo. Alguien del equipo propuso una nueva estrategia para mejorar las ventas. Era una idea simple pero brillante. Esteban la rechazó sin mirarla. Yo llevo 20 años en este negocio, dijo golpeando la mesa. No necesito consejos de principiantes. El silencio cayó sobre la sala. Mateo con respeto levantó la voz. Señor, tal vez deberíamos al menos analizarla. Los tiempos cambian y lo que funcionaba antes puede no funcionar ahora. Esteban lo miró con rabia contenida. Cuando yo quiera escuchar a un niño, iré a una guardería. Tú sigue haciendo lo que se te dice. Las miradas de todos se clavaron en la mesa. Nadie se atrevió a defender al joven. Pero algo cambió esa tarde. La gente dejó de admirar a Esteban y empezó a compadecerlo. Los días siguientes fueron duros. Las ventas cayeron, los proyectos fracasaron y el jefe de Esteban empezó a cuestionar sus decisiones. Mientras tanto, la idea que había rechazado, la del joven, fue probada en otra sucursal y funcionó. Los resultados fueron tan buenos que la dirección decidió implementarla en toda la compañía. El mérito fue de Mateo. Esteban sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez en años nadie lo miraba con miedo, lo miraban con decepción. Esa noche Esteban llegó a casa y se miró al espejo. Frente a él no vio al líder que creía ser. Vio a un hombre cansado, solo, vacío. Recordó cuántas veces había humillado a otros para sentirse grande. Cuántas puertas cerró por no querer aprender. Y sobre todo cuántas veces confundió autoridad con sabiduría. Tomó su copa de vino, miró por la ventana y murmuró. Tal vez el verdadero éxito no era subir, sino no olvidar quién te empujó a hacerlo. El reloj marcaba la medianoche. El rugido del león se había convertido en silencio. Si esta historia te hace pensar, quédate conmigo. En la próxima parte descubrirás cómo Esteban, el hombre que se creía invencible, perdió todo lo que el orgullo no pudo proteger, y lo que aprendió cuando ya no le quedaba nada. El lunes siguiente, Esteban entró en la oficina como siempre, con su traje impecable y su paso firme. Pero algo en el aire había cambiado. Las miradas ya no se apartaban por respeto, sino por indiferencia. La gente saludaba con educación, pero sin admiración.
Los pasillos que antes se abrían a su paso ahora parecían más fríos, más largos, más vacíos. Durante la reunión semanal, su jefe fue directo. Esteban, necesitamos resultados. Tu estrategia no está funcionando. Solo es cuestión de tiempo, respondió tratando de mantener su voz firme. El jefe lo miró con seriedad. El tiempo es lo único que ya no tenemos. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no tuvo respuesta. Su confianza habitual se resquebrajó. Intentó culpar al mercado, al equipo, a la suerte, pero en el fondo lo sabía. El problema era él. Esa tarde, mientras todos se marchaban, se quedó solo en la oficina. El reloj del muro marcaba las 9. El edificio estaba en silencio. Solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. En la mesa frente a él había una carpeta con los informes de la sucursal de Mateo. Los resultados eran impecables. Mismo producto, mismo mercado, misma empresa, pero diferente líder. Esteban se pasó la mano por el rostro y sintió un vacío que no era nuevo, pero que siempre había ignorado. Abrió un cajón y sacó una foto vieja. Él y su antiguo mentor, el hombre que le dio su primera oportunidad. Recordó aquella frase que solía repetirle: el orgullo te hará sordo, y el silencio del sabio será tu castigo. En ese momento entendió lo que significaba. Su orgullo lo había aislado. Había confundido respeto con temor, admiración con conveniencia. Y lo más triste, se había convertido exactamente en lo que juró no ser. Los días siguientes fueron aún peores. La dirección decidió ascender a Mateo para supervisar un nuevo proyecto, el mismo que antes pertenecía a Esteban. La noticia corrió por toda la empresa, y aunque nadie se atrevía a decírselo en la cara, él lo sentía. Su reinado había terminado. Esa tarde Mateo se acercó a su oficina. Golpeó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Esteban levantó la vista. Claro, pasa. El joven entró con la misma serenidad de siempre. Dejó un sobre la mesa y dijo: no vengo a reemplazarlo, vengo a agradecerle. ¿Agradecerme?, repitió Esteban con un tono irónico. Sí, usted me enseñó qué tipo de líder no quiero llegar a ser. El silencio se hizo pesado. Esteban lo miró, pero no dijo nada. Mateo continuó: a veces las lecciones más valiosas vienen envueltas en orgullo. Gracias a usted entendí que el respeto no se exige, se inspira. Y se marchó. La puerta se cerró lentamente. Esteban se quedó mirando el sobre, temblando. Lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano. Nunca es tarde para aprender. El león más sabio no es el que ruge más fuerte, sino el que sabe cuándo agachar la cabeza. Aquella noche llovió con fuerza. Esteban caminó sin rumbo por las calles, empapado, con la corbata suelta y los pensamientos desordenados. Pasó frente a un restaurante donde solía ir con sus colegas. Desde fuera, vio al grupo de siempre riendo con Mateo en el centro de la mesa. La imagen lo atravesó como un cuchillo. Por primera vez no sintió envidia, sintió ausencia. No extrañaba el poder, sino la conexión, la calidez que alguna vez existió antes de que su ego la devorara. Siguió caminando hasta llegar a un parque. Se sentó en un banco bajo la lluvia, completamente solo. En ese silencio algo dentro de él se quebró. No era debilidad, era rendición. Murmuró: lo perdí todo, por querer ser más que los demás, en lugar de ser mejor para ellos. Y mientras el agua caía sobre su rostro, entendió la verdad que su orgullo le había ocultado durante años. El orgullo te levanta rápido, pero también te deja caer solo. Los días siguientes, Esteban no volvió a la oficina. Nadie lo llamó. El mundo siguió sin él, como siempre lo haría. Pero en su soledad comenzó un proceso silencioso, el de escuchar. Escuchar su propia voz, sus errores, sus miedos. Una mañana tomó el tren hacia su pueblo natal. Volvió a la casa donde había crecido. Su madre, una mujer sencilla, lo abrazó sin hacer preguntas. Y en ese abrazo encontró lo que ningún éxito le dio jamás: paz. Esa noche, mientras el sol caía sobre el campo, Esteban escribió en su cuaderno: creí que ser fuerte era no inclinar la cabeza. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en saber pedir perdón. Y al cerrar el cuaderno por primera vez en años, sonrió sin tener un motivo externo. Porque la vida, pensó, a veces necesita romperte, para que aprendas a doblarte sin quebrarte. Si esta historia te hace pensar, no te vayas. En la última parte descubrirás cómo Esteban aprendió a transformar su caída en sabiduría y cómo el león que una vez rugió por orgullo aprendió a guiar con humildad.
El amanecer en el pueblo tenía un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la calma. Esteban se levantaba temprano cada día, sin alarmas, sin llamadas, sin reuniones. Solo el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. Había cambiado su traje por una camisa sencilla, su reloj de lujo por tiempo libre y su orgullo por gratitud. Una mañana, mientras caminaba por la plaza, vio a un grupo de jóvenes trabajando en un pequeño taller de carpintería. Le recordaron a él años atrás, cuando todo era sueño y hambre de crecer. Uno de ellos, un chico tímido, lo reconoció. ¿Usted no es Esteban Duarte, el empresario? Él sonrió con humildad. Lo fui, ahora solo soy Esteban. El muchacho bajó la mirada avergonzado. Disculpe, pensé que... No te disculpes, interrumpió Esteban. Ser menos conocido no significa valer menos. Esa frase resonó en el grupo. El joven, curioso, le preguntó, ¿y por qué dejó todo? Esteban respondió sin dudar, porque confundí el éxito con el sentido. Y cuando el sentido se fue, el éxito no sirvió de nada. Con el tiempo empezó a enseñarles lo poco o mucho que sabía, no sobre negocios, sino sobre vida. Les hablaba de la importancia de escuchar, de la fuerza que hay en reconocer un error, de cómo el respeto no nace del miedo sino del ejemplo. Cada tarde, cuando terminaban el trabajo, se sentaban bajo un árbol enorme que daba sombra al taller. Allí compartían historias, risas y silencios, y cada vez que Esteban los veía reír, recordaba su antiguo equipo, aquel grupo que alguna vez lo siguió por obligación, y que ahora entendía cuánto necesitó su comprensión, no su autoridad. Un día, mientras lijaban una mesa, uno de los jóvenes le preguntó, «Don Esteban, ¿usted no extraña su vida de antes?» El hombre sonrió, mirando el polvo de madera brillar con la luz del sol. «A veces, pero ya no extraño lo que tenía. Extraño lo que olvidé sentir». El muchacho asintió sin entender del todo. Y Esteban agregó, «El orgullo te hace olvidar quién te ayudó a llegar. La humildad te recuerda que nadie llega solo». Meses después recibió una carta inesperada. Era de Mateo. Decía así, «Esteban, la empresa creció más de lo que imaginamos. Aún aplicamos sus métodos antiguos, pero con un cambio. Ahora escuchamos más. Gracias por su ejemplo, incluso en su caída. Aprendí de su historia que los líderes no se miden por lo alto que llegan, sino por la sabiduría con la que regresan cuando caen». Esteban cerró la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez no sintió vergüenza al ser recordado por sus errores. Sintió gratitud, porque su fracaso se había convertido en una lección viva. Esa noche se quedó mirando el fuego del taller apagarse lentamente. El resplandor naranja iluminaba su rostro sereno. Pensó en su antiguo apodo, el león, y comprendió que el león seguía allí, pero ya no rugía para dominar, rugía para proteger, para enseñar, para guiar. El rugido del orgullo impone miedo, pensó. El rugido de la humildad inspira respeto. Pasaron los años y aquel taller creció. Los jóvenes que formó abrieron sus propios negocios. Siempre lo visitaban buscando consejos. Él los recibía con la misma sonrisa tranquila, repitiendo su frase favorita. «No temas bajar la cabeza, hijo. El fruto más dulce crece en la rama que se inclina». Y así, el hombre que una vez creyó que el poder lo hacía grande, terminó descubriendo que lo verdaderamente grande era servir sin esperar reconocimiento. Una tarde, sentado bajo el árbol donde solían conversar, escribió sus últimas palabras en el viejo cuaderno. «No fui el león más fuerte, pero aprendí a rugir con sabiduría. No fui el más exitoso, pero aprendí a ser útil. Y si mi historia sirve para que alguien no tropiece donde yo caí, entonces todo valió la pena». Cerró el cuaderno, respiró profundo y observó el horizonte. El sol descendía lentamente detrás de las montañas y por primera vez en mucho tiempo sintió que el tiempo no le debía nada, porque ya no necesitaba aplausos, solo necesitaba paz. Si esta historia tocó algo en tu corazón, recuerda esto. La vida no premia a los más orgullosos, sino a los que son capaces de aprender, incluso después de perder. No tengas miedo de fallar, de pedir perdón, de comenzar de nuevo, porque la humildad no te hace más pequeño, te hace más humano. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aprendiste de esta historia y a quién te gustaría pedir perdón hoy? Suscríbete para más historias que sanan, que despiertan y que te recuerdan que la fuerza más grande no está en imponerse, sino en comprender.